Son las 2 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está con nosotros el licenciado Rodríguez Prats. Como él dice, es mejor tenerlo de cuerpo presente. ¿Cómo está, licenciado? Pues mi querido Hugo, mira, ya cuando uno llega a cierta edad, empiezas con un ejercicio que algunos critican de las comparaciones. Las comparaciones siempre son odiosas, se ha dicho, y empiezas a recordar viejos tiempos, empiezas a recordar viejos debates. Y yo recuerdo allá por el 72 un discurso de Jesús Reyes Heroles. Se criticaba mucho que había una clase política en México que era muy precaria en su cultura política, en sus propuestas, en su capacidad para deliberar. Y Jesús Reyes Heroles, sin duda alguna, uno de los mexicanos más talentosos, defendía el sistema político mexicano porque dijo algo que me parece que es correcto. Trátese de una monarquía, trátese de una aristocracia, trátese de una democracia, siempre se requerirá de una clase política. O sea, no puedes prescindir de la clase política, no puedes prescindir de un grupo de gente que se cree con la vocación de servir, de mandar, de ordenar. Y tal vez el gran cuestionamiento es cómo hacemos que esa clase política tenga clase. Sí. Perdón la redundancia. ¿Cómo logramos que ejerzan su deber? Y yo creo que dos factores son importantes, que ya los mencioné. La cultura política, tener conocimiento de la historia, tener conocimiento de lo que es la administración pública, y la capacidad para deliberar. Y aquí es en donde quiero focalizar el tema. Nuestra capacidad para deliberar es muy pobre. Caemos en el insulto, caemos en la disputa, pero deliberar a mí es un verbo que me agrada mucho, porque es deliberar, liberar nuestros prejuicios, liberar nuestros dogmas, liberar nuestra cerrazón, y entonces sí no podemos entender. Y la política es entendimiento, y la democracia es deliberación. En este tema, por ejemplo, del sector de energía, ya focalizando lo que es el tema del día, yo te diría que México tiene la friolera de 34 años de estar discutiendo este tema. Empezó en el 87, 1987, cuando México entró al GATT. Por eso cuando ahorita se habla del Parlamento abierto, de la consulta, de seguir discutiendo, es increíble que todavía estemos atrapados por una serie de prejuicios y de cuestiones que venimos arrastrando. A mí me gusta mucho una frase y un pensamiento que es casi una recomendación jurídica, y es el gran talento de Shakespeare, que pone en Hamlet la siguiente frase: somos dueños de nuestros pensamientos, pero no de su desenlace. Y este es el caso de las leyes. En México nos esmeramos por mucho tiempo en fortalecer la soberanía nacional. El testamento de Lázaro Cárdenas habla de que su propósito siempre fue disminuir la dependencia que teníamos de Estados Unidos. Pero hoy hubo, y esto es una política equivocada que se ha calificado como nacionalista, posiblemente sea el momento de toda nuestra historia en donde somos más dependientes de los Estados Unidos en todas las áreas. En lo energético, nada más hay un problema de gas como lo estamos teniendo y se disparan los precios. En alimentos estamos teniendo el récord de importar maíz. En salud, ni siquiera tenemos para las vacunas. En seguridad,
ya son cada vez más frecuentes las reuniones que están teniendo las distintas organizaciones encargadas de la seguridad de Estados Unidos y de México. Hay una gran preocupación. Eso es el tema de las recientes reuniones con el presidente. ¿De alto nivel? De alto nivel. Pero no es lo económico, no es la migración, no. Es el incremento. Si tú ves las cifras de lo que pasa de heroína y de cocaína por México hacia Estados Unidos, estamos hablando de cifras arriba del 90%. Si tú ves lo que es el fentanilo que está ocasionando muertes en forma brutal en Estados Unidos, pasa por México. Entonces, este es el tema. O sea, estamos dependiendo en educación, porque si estamos viendo los números de la cantidad de mexicanos que están educándose o haciendo sus especialidades en Estados Unidos, pues también en estas áreas somos dependientes. Bueno, y hablaríamos de la cultura, la influencia musical, de cosas menos formales, pero que... Menos formales, pero en estas 5 cuestiones básicas: salud, la cuestión económica, seguridad, la cuestión económica, la cuestión del empleo. Entonces, somos más dependientes que nunca, lo cual me lleva a la frase de Hamlet. No es lo mismo tener una buena intención que eso se traduzca en un buen resultado. Entonces, la reforma eléctrica es una buena intención. Es una buena intención que va a profundizar nuestra dependencia, porque no tenemos. Hoy sale una recomendación del Fondo Monetario Internacional de que se suspenda Dos Bocas y se invierta en cuestiones más productivas para el pueblo de México. Y si la reforma que está proponiendo el señor presidente, que la he analizado, porque es un tema que he estudiado durante muchos años, fui presidente de la Comisión de Energía del Senado, lo que te puedo decir es que va a seguir profundizándose nuestra dependencia. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? O me hago un lado, ¿cómo llega usted a esa conclusión? Tienes que atraer inversiones, porque es preferible 1000 veces que esas empresas vengan a obtener utilidades, pero traigan tecnología y traigan recursos económicos, y que nosotros reconozcamos nuestra insuficiencia. Por ejemplo, litio, que está haciendo un gran escándalo, no tenemos la forma de explotarlo. Ni es cierto que tengamos esas grandes reservas de las que se está hablando. Los hidrocarburos en aguas profundas, el fracking en materia del gas natural, no tenemos esa tecnología. Bueno, no tenemos la tecnología para producir nuestras vacunas. Entonces, por favor, pongamos los pies en el suelo. ¿En qué puede consistir la sabiduría si no en detonar nuestra capacidad para entender nuestra realidad? La primera exigencia de la sabiduría es reconocer la realidad, y después vamos viendo cómo la transformamos si esa realidad no es satisfactoria. Entonces, ahí está el problema. Por eso yo sí insisto en repasar un poco mi intervención con esta generosidad tuya que me permites hablar. Primero, todo país requiere de una clase política. Segundo, esa clase política requiere de clase. ¿Cómo se deriva y de dónde viene esa clase? Cultura política y capacidad para deliberar. Y entonces tomar las mejores decisiones que se puedan traducir en beneficio de los pueblos. Yo te diría que hay grandes políticos tabasqueños que inclusive han sido olvidados. El otro día me encontré con alguien, por ejemplo, y yo recordaba tal vez al tabasqueño más culto, ya lo he mencionado en otras ocasiones, Joaquín Demetrio Casasoz González, ganó el conflicto, el lío jurídico del chamizal, allá por 1914, 1915, que después lo recupera Adolfo López Mateos. Y podría yo mencionar a Rafael Martínez de Escobar, por ejemplo, su defensa en el municipio, en lo que fue el constituyente del 17, o Santa María, que fue un gran abogado, un gran jurista, sobre todo en el jurado popular. Y podría mencionar a muchos políticos que son ejemplo. Ahí está el ejemplo de González Pedrero, por ejemplo, de tener la capacidad para entender nuestra realidad y entonces poder tener la capacidad para transformarla.
¿En el Congreso habrá deliberación? ¿Cree usted, la ve posible? No, no la veo. No veo deliberación en el Congreso. Y para este tema. Ajá. Y para otros. El Congreso está para mejorar la forma de hacer política. El Congreso está llamado para deliberar. Su función más importante no es hacer leyes. Cuando alguien agarró un palo o una piedra y dijo, aquí mando yo, ese es el primer político. Ese es el primer hombre que tuvo vocación de poder. Lo hizo para tener dominio, por sentirse más fuerte, pero también para proteger a su grupo de amenazas externas. Y con toda certeza surgió un grupo de algunos que dijeron, bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué cree que él manda? Ese es el origen del poder legislativo. Ahí empezó la deliberación para frenar el poder. Esa es la función del poder legislativo. Por eso yo estuve en contra de que se redujeran el número de diputados de representación proporcional, porque son los que podían ser el contrapeso. Eso fue lo que lo encontramos, lo hemos dicho en cantidad de veces, Hugo. Las leyes las hacen los peritos, los juristas. Las asambleas están para deliberar, para saber discutir. Y desgraciadamente, no en Tabasco, o no solamente en Tabasco, es a nivel nacional y es en todos los estados nuestra muy empobrecida, muy precaria capacidad para deliberar. Hay quienes dicen deberíamos de ir a un régimen parlamentario. Yo estoy convencido que el régimen parlamentario es mejor que el régimen presidencial. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en muchos países latinoamericanos, pero necesitas un poder legislativo, un poder parlamentario de mayor calidad. Oiga, en un par de minutos que vamos a abusar de usted esta tarde. Pero a ver, entonces yo lo que no entiendo, y creo que mucha gente que estará escuchando, es por qué el presidente sostiene, hoy otra vez lo volvió a decir a través de Rocío Nale, que la electricidad de México va a ser más barata si le aprueban su reforma eléctrica. Y sus opositores también dicen, no va a ser como España incluso. Mira, Hugo, este debate está contaminado. Este debate está envenenado. Pero de una y otra parte, tampoco es nada más de un lado. Es cuestión de números. Es cuestión de números. Analiza la historia de la Comisión Federal de Electricidad desde 1960. ¿Cuántas veces ha absorbido el Estado mexicano la deuda? Ve las cifras de lo que pierde la Comisión Federal de Electricidad, lo que está perdiendo este año. El año pasado perdió 137,000 millones de pesos. Este año perdió 38,000 millones de pesos. ¿De qué bolsa quieres que salga? El argumento de que los gobiernos pasados lo hicieron, igual y sirve para tener claro quién, pero no resuelve tampoco. Mira, si tú lo entregas a los particulares, todas las naciones han hecho la reforma. La primera fue Margaret Thatcher y comenzó con lo del neoliberalismo. Después vino Chile y comenzó con una mala fama de los neoliberales, los boy, como eran los Boston Boy, que le llamaban. Pero definitivamente el Estado está para otorgar servicios, no para hacer negocios. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Que es mal negociante, me decía. ¿Quién inició el alumbrado en México? Los extranjeros, los particulares. Ellos fueron los que iniciaron el alumbrado. Ahí está funcionando Necaxa. ¿Quién hizo Necaxa? Los belgas. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? Percibió que las compañías eléctricas no electrificaban donde no era negocio. Y creó la Comisión Federal de Electricidad. Pero de Lázaro Cárdenas hasta el 60, con López Mateos, en esos 23 años, convivieron sector público y sector privado. Pero ahora dicen van a convivir, nada más que 56%. ¿Y por qué no el 100%? Si es tan buen negocio para el Estado, ¿por qué no el 100%? Porque le está dando ese negocio a los particulares con el 46%. Pero mejor quiere convivir, como dice usted. Porque no puede. Porque no tiene los recursos, eso, porque pero está quebrando. Que tenga 56%. Dáselo a los particulares, donde los particulares puedan hacer las cosas que los particulares la hagan. Ese es el principio. Al 100% dice usted. Ese es el principio de subsidiariedad. Tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario.
tanto mercado como sea posible, tanta reglamentación como sea necesaria. Ahora, ¿van a ganar dinero? Sí, desde luego. No vienen por altruismo. ¿Pero cómo se les puede frenar? O sea, ponerle un... No, eso sí, desde luego. ¿No? El mercado no puede existir sin el Estado. Tiene que haber una regulación, tiene que haber una supervisión de tarifas, tiene que haber una supervisión de la calidad del servicio. ¿Estamos teniendo un buen servicio de electricidad? Es evidente, ¿no? Es evidente que no. Entonces, si el Estado no está cumpliendo con la seguridad, no está cumpliendo con la salud, no está cumpliendo con la educación, no están cumpliendo con la economía, bueno, ¿para qué se meten tareas que pueden hacer los particulares? ¿Qué países lo tienen al 100%? ¿Estados Unidos? 100%. 100%. Ahora, sí están conectados y está metido el Estado. Porque dicen, privatizó Estados Unidos. ¿Cuándo privatizó? Cuando Ericsson fue empleado del Estado. Y ese fue el que inventó la electricidad. Edison, perdón. Dije Ericsson. Edison. Es una marca ya. Ese fue el que inventó la electricidad. Y en México, te digo, ¿quiénes comenzaron? Vámonos a la historia de Villahermosa. ¿Quiénes comenzaron con la tarea del alumbrado en Villahermosa? Los particulares, extranjeros inclusive. Y empezaron a hacer negocios. Donde las cosas funcionan, que no se meta el Estado. Pero lo peor del asunto es el altísimo precio. Mira, cuando estás en el poder no tienes más que dos tareas inmediatas. Rodearte de los mejores hombres para gobernar bien y destinar el recurso donde más beneficia al pueblo de México. El Estado mexicano no está destinando los recursos a donde más beneficia al pueblo de México. A propósito del Parlamento abierto, todo lo que ha expuesto hoy igual lo van a poder exponer sus correligionarios. Sí, que no se lo he escuchado, por cierto. Pero lo que parece inminente es que habrá reforma eléctrica. Mira, yo no creo que haya reforma, es más. ¿No cree? ¿No cree que pase? Es más, no creo que Andrés Manuel quiera que pase. Porque no le conviene, porque no quiere. Él sabe que no puede, él sabe que el Estado está impedido. O sea que ¿qué lo está haciendo para que digan, yo cumplí proponiéndolo, pero fue el legislativo el que no? Una, es buena tu razonamiento. Dos, estoy rescatando y envuelto en la bandera nacional de Lázaro Cárdenas, del nacionalismo revolucionario. Tres, distraigo a la opinión pública de los verdaderos problemas que estamos confrontando. Cuarto, voy rumbo a la elección hacia el 24 y entonces puedo acusarlos de vendepatrias y entonces yo voy a defender a la nación. Ese es en el fondo lo que Andrés Manuel pretende. Yo veo muy claras sus intenciones, pero él sabe que eso no funciona. Él sabe que por ese camino va a seguir profundizando en el tremendo compromiso de las finanzas públicas. Ve cómo están los estados hoy. Ve cómo está recibiendo los gobernadores, con qué deudas. Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, tienen unas deudas tremendas. Entonces, pero tampoco es culpa de Obrador, eso sí. No es culpa de Obrador, pero sí es culpa de decir, bueno, pues si aquí están estos recursos, voy a destinarlos a donde podamos y beneficiar más al ciudadano en lo que más requiere. Ahorita hay 15 millones de mexicanos que se quedaron sin protección en materia del seguro popular. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto un Estado que dice se está viendo hacia el futuro cuando a mí me aumenta como viejo mi pensión y hasta me disminuye la edad, pero no compra medicina para los niños con cáncer? Por cierto, usted no está inscrito en ese programa, ¿verdad? No estoy inscrito en ese programa porque me siento mal. No me puedo inscribir a percibir un recurso que siento que además, afortunadamente, no te puedo decir que tengo un capital, pero puedo sostener mi familia y mis necesidades. Entonces, o satisfacer mis necesidades. Pero me refiero, ¿esas son las prioridades del gobierno? ¿Ese es ser un gobierno de izquierda que vea a las viejas generaciones y no a las nuevas generaciones? Licenciado Rodríguez Prats, como siempre, interesante escucharle y platicar con usted. Nos vemos la próxima semana. Hugo, como siempre, fuiste muy generoso y muy incisivo con tus preguntas, lo cual corresponde a tu profesión. Es así, tratamos de entender los temas. Hasta la próxima semana. Son las 2:20 minutos, regresamos enseguida.